Probablemente usted que está viendo este vídeo en este preciso momento haya escuchado alguna vez la historia del terrible Nerón, aquel emperador romano que persiguió y asesinó a innumerables cristianos. Y si jamás ha escuchado su historia, no se preocupe, que les vamos a comenzar a narrar en este preciso instante. Esta es la historia de Claudio Nerón y los cristianos. Claudio Nerón fue el primer emperador que persiguió al cristianismo en Roma. Su delirio de grandeza y terrible crueldad alcanzó con todo su furor a los seguidores de Cristo. Poco después de llegar al poder, en el año 54, había cometido acciones sangrientas y arbitrarias como pocos en la historia. Probablemente Nerón haya sido el emperador más cruel que haya tenido el Imperio Romano. Tanto así que llegaría a asesinar a su propia madre, Agripina, a sus dos esposas, Octavia y Popea, y a su cuñado británico. No obstante, también llegó a matar a su maestro y ministro Séneca. Sus primeros 5 años de gobierno fueron muy buenos, pero no fue hasta el 6º año que se convirtió en un emperador malo y perverso. A su madre la había asesinado porque sospechaba que conspiraba en contra suya. A su primera esposa Octavia la asesinó para casarse con otra mujer, la que sería su segunda esposa, Popea, que también a esta la asesinaría por el simple y puro gusto de verla morir. Y por puro gusto y placer también fue que incendió toda Roma. Muchos ciudadanos sospecharon de Nerón, y fue en ese momento que el sanguinario y psicópata emperador se le ocurrió la brillante idea de culpar a los cristianos. Esto lo hizo confiadamente, porque sabía que la gente miraba con malos ojos a los cristianos, y de paso así podía librarse de cualquier acusación. Esto definitivamente fue lo que provocó la persecución a todos los cristianos. Se difundieron noticias de ritos asombrosos y atroces. Se dijo que era una secta que conspiraba contra los dioses de Roma y el poder legítimamente establecido. Los mártires fueron innumerables. Se les hizo morir entre refinados tormentos, algunos crucificados, otros arrojados a las fieras en el anfiteatro, o simplemente convertidos en antorchas vivientes en los jardines del palacio. En el siguiente texto, el historiador Tácito, contemporáneo a los hechos, describe el incendio de Roma, la acusación a los cristianos y las crueldades que les hacían. Ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe, o con los cultos expiatorios perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos. El llamado Cristo, del que recibían el nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. La execrable superstición, reprimida momentáneamente, renació de nuevo, no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad, lugar en el que todas confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos
no solo de la acusación del incendio, sino del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que parecían desgarrados por perros, tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces. Al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo. Daba festivales mezclado con la plebe, con atuendo de auriga o subido en un carro. Aunque fueran culpables, merecían los máximos castigos. Provocaban la compasión ante la idea de que perecían no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Además, desaparecieron monumentos importantes de la historia y de la religión romana. Muchos templos y palacios hermosos y antiguos que se habían construido en tiempos de los reyes fueron pasto de las llamas. Y no digamos nada de la multitud de estatuas, cuadros y obras del arte griego y romano que desaparecieron por obra del fuego. Después del incendio, poco a poco se fue reconstruyendo la ciudad, pero propagó una terrible y larga persecución a la iglesia que no cesó hasta el año 300. Fue como consecuencia de esto que Pedro y Pablo entregaron sus vidas por su Salvador, probablemente con diferencia de 1 año entre uno y otro. En esta persecución fue encarcelado el apóstol Pedro en la cárcel mamertina y luego crucificado boca abajo en un acto de humildad, ya que no quería morir como su Señor. El hecho ocurrió cerca al Circo Romano, en la colina vaticana. Allí fue enterrado por los primeros cristianos de Roma en un cementerio contiguo. Se decía que una pared de color rojo marcaba el lugar de su tumba. Muchos estudiosos sostienen que San Pedro Apóstol falleció, o más bien fue martirizado, en el año 64, durante la persecución ejercida por Nerón tras el incendio de Roma. Sin embargo, algunos de los que han estudiado el tema, siguiendo como fuente a San Jerónimo, dicen que el martirio de Pedro pudo haber sido en el año 67 en vez del año 64 después de Cristo. San Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, es otro que también fue ejecutado. Según nos narra los Hechos de los Apóstoles, se sabe que San Pablo estuvo preso en Jerusalén. También sabemos que fue conducido a Roma, y en el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles habla también de lo que pudo haber sido su muerte. Lo más probable es que San Pablo fuese ejecutado en Roma, aunque no se sabe con certeza. Se dice que murió 2 años antes que San Pedro, hacia el año 62 después de Cristo, según nos narra la tradición cristiana. Desde el siglo IV se fijó el día y la muerte de San Pedro y San Pablo en el día 22 de febrero. Esto fue la historia de Nerón y los cristianos.